Ella envolvió a su pequeño hijo y cerró los ojos para morir de frío, pero despertó cuando un hombre los calentó a ambos. Mir 7 entró en la historia galáctica como el intento de terraformación abandonado más rápido en el espacio conocido. Y ahora, entre sus ruinas azotadas por el viento, una madre y su hijo luchaban por su último aliento. La luna una vez pulsó con promesa. Patrocinado por el conglomerado Gerais Naxis, su terreno helado iba a ser domesticado por conjuntos de calor orbitales y reactores subterráneos. Ciudades planificadas, océanos asentados, rutas comerciales trazadas. Pero el proyecto se derrumbó bajo el peso de su propia ambición. La atmósfera resultó demasiado volátil y el clima demasiado violento. Las plataformas geotérmicas fallaron. Cúpulas de vivienda fracturadas. Los fondos desaparecieron. La corporación se retiró una década después, dejando atrás solo esqueletos oxidados y sueños destrozados. Nadie se quedó excepto los desesperados. Los pies descalzos de Seren se hundían en la nieve con cada paso lento. Sus dedos de los pies se entumecieron hace mucho tiempo. El dobladillo rasgado de su antigua túnica ceremonial ondeaba débilmente detrás de ella, cubierto de escarcha. Su piel púrpura, modelada por el frío, parecía casi azul en la pálida penumbra. Mechones de cabello blanco se aferraban a sus mejillas, congelados en su lugar por su respiración. En sus brazos sostenía a Ariel, pequeña, tranquila, apenas moviéndose. Sus pecas luminosas, constelaciones bioluminiscentes esparcidas por sus mejillas, ahora eran casi oscuras. El brillo de un niño nunca debería desvanecerse. No así. Mamá, susurró, su voz no era más que una vibración en su clavícula. Todavía fría, su cabello, largo y blanco como el de ella, revoloteaba contra su piel. Ella lo apretó más fuerte contra su pecho, protegiéndolo del viento con el poco calor corporal que le quedaba. No despierten, murmuró en su lengua materna, con la respiración entrecortada. Es mejor soñar abrigado. Siguió adelante a trompicones, sabiendo que no aguantaría ni una hora más. Los habían rechazado en todos los refugios de Murrex. 7 restos esqueléticos. 17 refugios, 17 rechazos, torretas de defensa automatizadas, estaciones comerciales operadas por IA que escaneaban su banda de chip vacía y cerraban sus puertas sin decir palabra. Ninguna comunidad aceptaría a una mujer alienígena hambrienta y a su hijo. No sin reconocimiento. No sin poder. No sin un nombre que significara algo. Su nombre solía significar algo. Una vez fue Sarina Lavier, una partera de la casta del hogar plateado, venerada por su vínculo sagrado con la vida y el calor. Había sostenido a recién nacidos envueltos en luz de seda, había cantado sobre humeantes charcas de flores de sueño. Una vez le besaron las manos en agradecimiento. Pero entonces murió su compañero. Los ancianos de la comuna la consideraron desequilibrada e impura. Se creía que una mujer que no podía mantener a su hijo sola tenía un espíritu fracturado. Se había parado ante la puerta del templo, y él, en sus brazos, y susurró, «Aún puedo cuidar de él». La puerta se había cerrado. Sin despedida, sin derecho, solo exilio. El recuerdo la hería incluso ahora, quemando con más intensidad que el frío. Sus rodillas se doblaron bajo un puente oxidado. Cayó a la nieve con un grito que no tuvo fuerzas para terminar. El viento aullaba a través de los cables rotos. Abrazó a Ariel con más fuerza, intentando cubrirle la espalda con su cuerpo. «Estoy aquí», susurró. «Ya estamos soñando, pequeño». «Sigue soñando», gimió Ariel. Una pequeña mano agarrando su trenza deshilachada, sus ojos cerrados, y finalmente, los de ella también. Su cuerpo se relajó, rindiéndose a la quietud. Muy arriba, en el borde destrozado de una plataforma geotérmica cercana, Miles vislumbró un destello en la ventisca. La tormenta lo había obligado a salir de nuevo. El relé del sensor 4 se había cortocircuitado y sus líneas geotérmicas estaban. Un fallo, que amenazaba con provocar una sobrecarga.
Solo otro problema en una larga lista de fallos. Aún así, no esperaba ver movimiento tan lejos. Tal vez restos arrastrados por el viento. Entonces vio la figura derrumbarse. Se quedó paralizado. Una figura, luego otra, más pequeña, se acercó a la primera. Su estómago se volvió plomo. Miles corrió. La nieve le azotaba la placa facial, cegándole y mordiéndole. Tropezó con puntales retorcidos y tuberías caídas. Las botas crujieron sobre cables semienterrados. Los alcanzó en cuestión de segundos, pero ya parecía demasiado tarde. Una mujer, de piel morada, con el pelo blanco pegado a la cara, agarraba a una niña cuyo brillo bioluminiscente se atenuaba a cada segundo. Cayó de rodillas junto a ellas. No, no, vamos, murmuró, abriendo de golpe su bolsa térmica. Le temblaban los dedos al presionar un sensor de pulso contra el cuello de la niña. Aún allí, débil pero firme, activó 2 paquetes de calor y los deslizó entre sus cuerpos. La mujer no reaccionó. Su piel era hielo. Frío al tacto, su respiración entrecortada. No morirán así, gruñó. No esta noche. Se bajó la cremallera del abrigo, envolviéndolos a ambos en él, y los levantó en brazos. El peso los sobresaltó. Eran demasiado ligeros, demasiado frágiles, igual que ella, pensó. Y por un segundo sin aliento, volvió a estar en aquella furgoneta médica de hace 5 años, acunando el cuerpo febril de su sobrina mientras la clínica biológica les negaba el acceso. Esta vez, tenía una segunda oportunidad. Miles se tambaleó de vuelta por el patio cubierto de nieve, con el viento luchando contra él a cada paso. Para cuando llegó al puesto de avanzada, sus pulmones ardían y sus piernas casi cedieron. La escotilla se cerró tras él con un siseo de aire presurizado. El calor surgió de las rejillas de ventilación del suelo. Se movió rápido. A la niña la colocó dentro de una cuna térmica hecha con una vieja manta minera y una lámpara de emergencia. A la mujer la sentó cerca del conducto principal del reactor, donde el aire caliente bombeaba a través de un tubo de ventilación reutilizado. Luego esperó. Se puso el abrigo, los guantes y se sentó de espaldas a la pared, con el gotero en la mano. Con cuidado, le dio al niño sorbos de líquido electrolítico tibio. El niño tosió, bebió y gimió. Sus mejillas brillaron un poco más. Pasaron las horas. La mujer no se movió, pero el niño sí. Unos deditos se acercaron a la manga de Miles. Sus ojos se abrieron lentamente, brillando tenuemente en la tenue luz naranja. Se quedó mirando. «No das miedo», susurró el niño con voz áspera y soñadora. Miles sonrió. «Contiene el aliento. Solo estoy cansado como tú, pequeño». El niño parpadeó y volvió a beber del gotero. «Sabe a sol». Miles casi rió. «Casi». El niño se acurrucó junto al calefactor y volvió a cerrar los ojos. Solo entonces, largos minutos. Después, ella se movió. Lo primero que sintió fue calor. No un calor imaginario, no el falso fuego de un sueño, sino real, irradiando contra su piel, suave y constante, latiendo al ritmo de su propio y lento latido. Serene no abrió los ojos al principio. No estaba segura de tenerlos. Su cuerpo seguía demasiado lejos, entumecido, pero no se había ido. Su respiración era superficial, con un sabor metálico y algo ligeramente dulce. Su mente vagaba en fragmentos. Viento, nieve. El silencio después de un llanto. El peso de Ariel contra su pecho. Se sobresaltó. Abrió los ojos de golpe. Arriba, una luz parpadeaba débilmente en un techo curvo de metal opaco y remendado. El aire era seco, filtrado. En algún lugar a lo lejos, algo silbaba y chasqueaba con pulsos regulares. Un viejo sistema de ventilación, tal vez. Su cuerpo estaba envuelto en tela, suave, gruesa. No recordaba haberse acostado. No recordaba que la hubieran movido. Se incorporó demasiado rápido. Un dolor punzante le recorrió la espalda.
Sus extremidades temblaron bajo el repentino movimiento. Su piel ardía con hormigueo mientras la sangre regresaba a los lugares que el frío había abandonado. Apretó los dientes y se obligó a incorporarse, parpadeando a pesar del mareo. Entonces lo vio acurrucado bajo un rollo de tubo térmico naranja a solo a pocos metros de distancia. Cuerpo pequeño, cabello largo y blanco extendido sobre una manta, mejillas ligeramente brillantes. Respirando, respirando. Ariel, susurró, con la voz quebrada. Ella se arrastró la corta distancia y se desplomó a su lado, atrayéndolo hacia sus brazos. Él se movió con un pequeño gruñido, retorciéndose en protesta, luego se relajó en su pecho sin abrir los ojos. Ella lo abrazó más fuerte de lo que pretendía, con el pecho temblando por el esfuerzo de no desmoronarse. Él estaba vivo. Ambos estaban vivos. Una sombra se movió a través de la pared. Ella se giró. Él estaba de pie al otro lado de la habitación, un hombre humano, más alto de lo que ella esperaba, vestido con ropa utilitaria en capas, desgastada en las costuras. Su cabello era oscuro, ligeramente rizado en los bordes, su rostro sin afeitar y hundido por el cansancio. En una mano sostenía una taza de hojalata de la que salía vapor en espirales perezosas. Él no habló, no se acercó, simplemente se quedó allí, observándola con la quietud tranquila y paciente de alguien que ha pasado demasiado tiempo rodeado de cosas que se rompen. Ella lo miró fijamente, con el corazón latiendo con fuerza en su garganta. Su voz, cuando llegó, era baja y áspera, pero no desagradable. Él está estable. Tú también, en su mayoría. Le costó algo de trabajo recuperar la circulación. Ella no respondió. Sus manos se apretaron ligeramente sobre Iri. No estoy aquí para hacerte daño, añadió. Te desplomaste cerca de mi perímetro de formación. Te traje aquí. Aún así, ella no dijo nada. Se agachó lentamente y colocó la taza en el suelo a medio camino entre ellos. Luego se levantó nuevamente y dio un paso atrás. Caldo electrolítico, débil, cálido. Deberías beber. Ella miró la taza y luego a su hijo. Su garganta se movió, seca y áspera. ¿Cuánto tiempo tenemos? Mediodía, quizás más. Se rascó la nuca. Estabas casi congelado. Creí que estabas muerto. Ella miró a su alrededor. El espacio era estrecho, pero limpio. Un antiguo refugio climático probablemente reutilizado. Zumbido del generador. Luces bajas. Un mosaico de maquinaria presionada contra las paredes. Tanques de agua improvisados. Un intercambiador de calor. Equipo de comunicaciones antiguo parpadeando en modo de espera. La guarida de un superviviente. Caminó de regreso a un banco desgastado y se sentó lentamente, haciendo una mueca de dolor mientras se ajustaba un aparato ortopédico alrededor de la rodilla. Se reclinó, apoyando la cabeza contra la pared y con los ojos medio cerrados. Te daré espacio. Sé lo que se siente despertar en un lugar extraño. Seren dudó. Luego extendió la mano y levantó la taza. Sus manos temblaban mientras se lo llevaba a los labios. El caldo era ligero y suave, pero su calor me golpeó como un recuerdo. Tragó una vez, 2 veces, cada sorbo, anclándose un poco más en su propio cuerpo. Ella volvió a mirar a Ariel. Se movió y abrió los ojos brevemente. Mamá, murmuró. Estoy aquí, susurró ella, apartándole el pelo de la cara. Su mano se alzó a ciegas, encontró el frente de su túnica y la agarró con fuerza. Sus pecas pulsaban suavemente. Luego se quedó dormido otra vez. Miles se puso de pie y se dirigió hacia el otro extremo del refugio, donde una escalera estrecha conducía a un compartimento lateral. Estaré arriba, dijo haciendo una pausa. Grita si necesitas algo. Subió la escalera y desapareció. Siren permaneció allí por un largo tiempo, acurrucada alrededor de su hijo, sin dejar nunca sus manos de su cuerpo. Ella no durmió. Escuchó el suave zumbido del calor, la respiración constante de su hijo, el extraño silencio que no provenía de la ausencia, sino de la seguridad.
Pasaron horas antes de que ella se moviera nuevamente, solo para levantarse y verter más caldo. Bebió lentamente, estudiando los pequeños carteles que había alrededor del refugio. Malla solar recuperada, aire filtrado, ropa de cama sintética suavizada por el uso. Nada extravagante. Todo cuidado. Él vive aquí, pensó. No solo sobrevivir, sino quedarse. Y de alguna manera, a ella y a Ariel se les permitió entrar en esa quietud. Más tarde, cuando se volvió a acostar junto a su hijo, envolviéndolos a ambos en la manta que le habían dado, sus ojos se dirigieron hacia la escalera, y por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que no estaban en peligro. Todavía no, quizá nunca. La mañana siguiente llegó con silencio. No era el tipo mortal al que Sarán se había acostumbrado. El silencio de los edificios abandonados y de las máquinas congeladas, pero uno más suave, el que llega después de un largo llanto o de un sueño profundo. Pacífico, inesperado. Durante mucho tiempo, ella no se movió. Ella yacía de lado, acurrucada, observando el lento destello de luz naranja en las paredes del refugio. En algún lugar detrás de ella, una de las bombas geotérmicas silbaba suavemente a través del sistema de ventilación. Un pulso de calor recorrió su mejilla. Sus huesos ya no le dolían tan intensamente. Su piel ya no ardía de frío. Ariel se movió contra su pecho. Un pequeño murmullo de satisfacción se le escapó mientras sus dedos agarraban un pliegue de su manga. Había dormido toda la noche con la garganta apretada, incluso cuando en el pasado habían tenido refugio. Improvisados, temporales, medio rotos. Nunca había dormido realmente. No profundamente. No sin temblar o despertar con un grito. No sin antes acurrucarse tan fuertemente contra ella que ella sintió cada pequeño temblor de miedo en sus miembros. Pero ahora descansaba. Como se supone que deben hacerlo los niños. Seren presionó sus labios contra su sien suavemente como si cualquier contacto más fuerte pudiera despertarlo. Ella se permitió permanecer en el momento. Eso también era nuevo. Persistente. Su mundo hacía mucho que había dejado de permitírselo. Ella se sentó lentamente. Su cuerpo respondió rígido, pero con más fuerza que ayer. El dolor persistía, pero había perdido su intensidad. Al otro lado de la habitación, Miles estaba sentado cerca de un panel desmontado rodeado de piezas. Él no la había notado todavía. Su cabello oscuro todavía estaba húmedo, peinado hacia atrás descuidadamente, como si recientemente se hubiera frotado la cara con agua. Una camisa descolorida se aferraba a sus brazos, lisa, manchada, rota cerca del hombro. Murmuraba para sí mismo en voz baja, sosteniendo una herramienta entre sus dientes mientras ajustaba un alambre de filamento. Trabajó como quien encuentra claridad y función. Y tal vez pensó en consuelo y repetición. Él levantó la mirada y sus ojos se encontraron. Él sostuvo su mirada el tiempo suficiente para reconocerla y luego volvió a su trabajo. Ese simple gesto, esa falta de exigencia, de intrusión, volvió a aliviar algo en su pecho. «Dormiste», dijo sin levantar la vista. Ella asintió una vez. Él también lo hizo. «Bien», apretó un tornillo. «Necesita comida pronto. Tengo una batidora de mano y fruta seca vieja. Puedo ablandarla y hacer una pasta». Seren se acercó a su hijo y lo levantó suavemente de la manta. Él se movió, parpadeando lentamente, luego apoyó la cabeza contra su clavícula con un pequeño suspiro. El sonido era ligero, casi feliz. No recordaba la última vez que lo había oído. Miles se puso de pie, estirando los brazos por encima de la cabeza y su columna crujió audiblemente. «¿Tienes hambre?», preguntó sin girarse. «No tienes que responder. Haré lo suficiente de todas formas». Ella lo vio cruzar la habitación y comenzar a preparar algo con precisión mecánica. Sus manos eran callosas pero precisas. Sus movimientos económicos, eficientes. No desperdició pasos. Todo tenía un propósito. «No estoy acostumbrada a que la gente haga cosas sin pedir nada a cambio», dijo.
Se detuvo un momento pero no miró hacia atrás. Yo tampoco, dijo. Ella miró a Ariel, quien ahora estaba jugando distraídamente con el borde de su trenza. ¿Cómo te llamaban? Ella preguntó. Miles. Significa que finalmente se dio la vuelta. Solo un nombre. No hay un significado más profundo. Los nombres humanos generalmente no. Ella consideró que en mi lengua los nombres son regalos. Se cantan cuando nace un niño, cubierto con las esperanzas de los padres. Mía significa alguien que lleva calor. Él la miró y luego realmente la miró. Su mirada no se detuvo incómodamente. Simplemente se quedó. Eso es apropiado, dijo. Su pecho se apretó ante la sinceridad en su voz. Se volvió hacia el procesador de alimentos. No hay mucho aquí que tenga buen sabor. Todo es viejo o está diseñado para durar, no para tener sabor. Me quedan algunos cubitos de especias. ¿Podría ayudar? ¿Es seguro para él? Preguntó, señalando con la cabeza hacia Ariel. Primero probaré un poco. Si me quema la lengua no se lo daremos a un niño de 4 años. Ariel se asomó desde su regazo. 4 y medio, susurró. Miles sonrió. Mi error. Saren parpadeó. Ariel rara vez corregía a alguien. Incluso en la comuna, se había mostrado tímido, cauteloso, siempre callado, como disculpándose por su presencia. Pero ahora su voz no tenía miedo. Miles trajo 2 cuencos, uno más grande y otro más pequeño. El más pequeño estaba cálido al tacto, lleno de raíces trituradas, granos de fibra y frutas secas ablandadas. Un toque de algo dulce flotó hacia arriba. Sarin probó el suyo primero, examinándolo con cuidado con la lengua. No estuvo bien pero fue cálido y nutritivo y más de lo que ella esperaba recibir sin precio. Ariel dio un mordisco, hizo una mueca y luego se rió. Sabe a roca caliente. Seren comenzó a regañarlo suavemente, pero Miles simplemente se rió entre dientes. No es la peor crítica que he recibido. Comieron lentamente. Ariel terminó toda su porción y se reclinó contra el costado de su madre, contento. Después de la comida, Miles comenzó a revisar una caja etiquetada como restos de archivo. Dentro había chips de datos, módulos de memoria dañados y fragmentos de antigua literatura de la Tierra. He estado rescatando pedazos de la vieja torre de comunicaciones, dijo. La mayor parte es basura, pero algunos de estos tienen archivos de historia parciales. Algunos tienen guiones extraterrestres. ¿Tuyo? ¿Quizás? Ella inclinó la cabeza. Te los quedaste. Me gustan las historias, dijo simplemente. Ella se puso de pie y caminó con cuidado hacia la caja. Ariel lo siguió, curioso. Sacó un fragmento brillante de la parte superior. Un texto tenue aún parpadea en su superficie. Este brilla como el libro de papá, dijo con los ojos muy abiertos. El Sarín se calmó. Ella no lo había oído decir esa palabra desde hacía meses. Miles no preguntó. Él solo le entregó otro chip con una frase sencilla impresa en glifos tenues. Él se aferró al corazón. Canciones de cuna del tercer ciclo. Seren lo consideraba algo sagrado. Más tarde, después de que Ariel se acurrucara junto a la estufa y se durmiera, Seren permaneció sentada junto a la caja, con un chip aún en la mano, mientras Miles se apoyaba en la pared, bebiendo de una taza de ternera sintética tibia. Eras madre antes del exilio, dijo en voz baja. Ella no respondió durante un buen rato. Fui cuidadora, partera, guía ritual de los recién nacidos. Su voz era incluso tranquila. Pero después de la muerte de mi pareja, dijeron que estaba incompleta. Una madre soltera no puede llevar calor sola. Eso me dijeron los ancianos. ¿Y les creíste? Tenía que hacerlo. Eso es lo que hizo real el exilio. Miles la miró. La luz proyectaba sombras en su rostro. Mantuviste vivo a tu hijo a pesar de todo. Yo no lo salvé, dijo ella. Tú sí. Yo aparecí, respondió él. Lo llevaste en tu vientre. Ese silencio de nuevo. Pero esta vez,
Ella no quería romperlo. Simplemente se sentó a su lado, observando el destello de la luz sobre el chip roto que tenía en la mano. La suave respiración de Ariel llenaba la habitación. El calor se mantenía firme. Nadie se movía, y por una vez, nadie tenía por qué hacerlo. La noche comenzó como muchas otras, tranquila, firme, llena del ritmo pausado de la vida recuperada. Sarán estaba sentada cerca de la estufa, con las rodillas juntas. Los hilos remendados del nuevo abrigo de dormir de Ireel se entrelazaban entre sus dedos. Él yacía acurrucado cerca, profundamente dormido, con un brazo extendido sobre la manta como un pequeño guardián. Su respiración era lenta y regular. El tenue brillo en sus mejillas ya no era vacilante, sino firme. Su cuerpo se había ablandado con el descanso, y sus sueños, presentía, ya no estaban atormentados por el frío ni el hambre. Debería haber sentido paz. Pero dentro de su pecho, algo se retorció. El silencio ya no estaba cargado de miedo, pero tampoco era ligero. Algo se movía entre ella y Miles. No era una amenaza. En todo caso, eso era lo que la asustaba. La forma en que su cuerpo había empezado a relajarse cuando él entró en la habitación, la forma en que sus pensamientos se ralentizaron en su presencia. La forma en que no siempre sentía la necesidad de vigilar las salidas. Hacía demasiado tiempo que no confiaba en un silencio compartido con otra persona. Miles estaba sentado al fondo del refugio, con las piernas estiradas y un brazo apoyado perezosamente en el respaldo del banco. Estaba leyendo, o al menos fingía hacerlo, un viejo pergamino que había rescatado de los archivos. La pantalla parpadeaba ocasionalmente. La mitad del texto se oscurecía por el paso del tiempo. Sus labios se movían ligeramente, murmurando las palabras para sí mismo. Seren no se dio cuenta de que la estaba mirando hasta que él habló sin levantar la vista. «Estás conteniendo la respiración otra vez». Parpadeó. «¿Qué? Puedo sentir como si el aire se tensara a tu alrededor cuando lo haces». Su tono no era crítico, solo práctico, como si estuviera observando el clima. «No me di cuenta», dijo ella. Finalmente levantó la vista. Su mirada se encontró con la de ella, firme, inquebrantable. «Lo haces cuando estás a punto de decir algo», añadió. «O cuando quieres, pero no lo haces». Apartó la mirada. Había un momento, largo y silencioso, en el que ninguno habló. La habitación vibraba con el zumbido del aire cálido a través del trabajo de los patos y la lenta combustión del calor reciclado contra el suelo. Entonces se levantó. Sus movimientos eran lentos pero decididos. Mientras caminaba hacia el armario cerca de la consola, lo abrió, sacó un termo y vertió la mitad en una taza de acero. Le dio a sus manos algo que hacer, algo más seguro que hablar. Miles la observó. En silencio. Tomó un sorbo y dejó la taza sin girarse. ¿Alguna vez has deseado haber seguido corriendo? Una pausa. No, dijo, pero solía hacerlo. Ella asintió levemente. Esa es la diferencia entre la culpa y el dolor, creo. Uno te mantiene en movimiento, el otro te mantiene quieto. Se puso de pie entonces, olvidando el pergamino del chip, y se acercó a ella. No cerca, solo lo suficiente para que pudiera sentir su presencia. No creo que nunca nos hayamos preguntado directamente, dijo. ¿Pero quieres hablar de ello? ¿De lo que pasó antes? Ella no respondió de inmediato. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando las palmas de las manos en el borde del contador. Su voz, cuando llegó, era tranquila, controlada. Se suponía que yo era un símbolo, un desolado tono plateado. Llevaba a cabo ceremonias, cantaba ritos de renovación. Mis manos se usaban para sostener la vida, no para protegerla. Hizo una pausa. Su reflejo en el panel metálico frente a ella parpadeaba en la tenue luz. Piel azul, ojos cansados, el tenue brillo de viejas trenzas recogidas tras sus hombros. Cuando mi compañero murió en la tormenta de hielo, no se me permitió llorar. Me dijeron que cantara, que encendiera aceites,
que bendijera su paso, pero no pude. Se me quebró la voz. Gemí. Ella miró sus dedos, que se curvaban ligeramente contra el metal. Ese era mi pecado. Miles no habló. Dijeron que estaba fracturada. Continuó. Que mi incapacidad para mantener el equilibrio envenenaría el espíritu de mi hijo. Creían que el sufrimiento era señal de decadencia espiritual, que debía haber cargado con vergüenza en una vida pasada, que los dioses me habían declarado incapaz. Se enderezó lentamente, como si levantar el peso de su propia historia le costara algo físico. Les dije que criar a Ariel sola, sin templos, sin aprobación. No fui expulsada. Lo miró entonces, con voz casi amarga. Estaba desatada. Es diferente. ¿Qué significa eso? Preguntó en voz baja. Sin nombre, sin calidez. Nadie tenía permitido tocarnos. Mi hijo ya no era considerado real. Se acercó, aún con cuidado, aún despacio. Pero ahora había algo en su expresión. Furia, profundamente enterrada, pero real. Lo siento, dijo. No, respondió ella. No eres tú quien debería serlo. Se apartó de él de nuevo, fingiendo estar ocupada en volver a envolver la taza, con las manos ligeramente temblorosas. Pensé en terminarlo una vez, dijo de repente, a él conteniendo la respiración. El día antes de encontrarte, consideré simplemente tumbarme en la nieve y no despertar. Me dije a mí misma que sería pacífico, que se iría en silencio, dormido contra mi piel, que nadie tendría que ver jamás cuanto había fallado. Su voz se quebró al oír la última palabra, no en voz alta, no dramáticamente, solo un pequeño e inesperado pescadora. Miles dio un paso adelante y le puso una mano suave y delicadamente en el hombro. No la apretó. No habló, pero ella no se apartó. Se giró lentamente y lo miró a los ojos. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. No le quedaban lágrimas. Fuiste la primera persona que no me miró como si estuviera rota. Nunca lo estuviste, dijo. Solo llevabas demasiada carga sola. Su silencio se mantuvo entonces, no con distancia, sino con mutua gravedad. Después de un rato, Seren volvió a sentarse, sacando la pequeña tela de su bolsa. La capa parcialmente rehecha para hiel, remendada ahora con tela más nueva e hilo más resistente, yacía doblada a su lado. Tomó la aguja y reanudó la costura. Miles estaba sentado cerca, lo suficientemente cerca como para sentir su calor, pero no lo suficiente como para absorberlo. No hablaron durante un rato. Finalmente, Seren dijo, dijiste que tú también perdiste a alguien. Él asintió. Mi sobrina, de 5 años. Pánico por evacuación. Mi denuncia retrasó los protocolos corporativos. Ese retraso le impidió abordar el último transbordador que salía. Observé cómo la cúpula se derrumbaba desde el otro lado del pasillo. Las manos de Sarin disminuyeron la velocidad y su costura se detuvo a mitad del hilo. Corrí aquí para desaparecer, pero creo que una parte de mí esperaba que alguien viniera a buscarme, incluso si era solo para culparme. Ella lo miró. Realmente miró. No solo su rostro, sino lo que había debajo de él. Lo que había decidido no decir durante días, tal vez semanas. ¿Aún quieres que te encuentren? Su respuesta fue inmediata. No. Ella asintió una vez y luego volvió a coser. El calentador hizo un suave clic en el fondo. Ariel murmuró algo mientras dormía, rodando hacia un lado. Un rayo de luz de luna se refractaba desde la cúpula de arriba, se extendía por el suelo y tocaba el borde de la manta donde yacía. Miles se puso de pie y tomó la vieja ficha de historia que descansaba en el estante a su lado. Lo giró en su mano. Encontré esta mañana. No es mucho, solo un fragmento de cuento de hadas. Pero la última línea quedó grabada. Ella levantó la vista, él leyó, y el calor que llegó después de la tormenta no pidió agradecimientos ni historia ni porque era necesario. Simplemente se quedó. Ella exhaló y sus hombros se suavizaron. Luego, en voz muy baja, dijo, «Quédate».
Él la miró y asintió. Lo haré. La nieve comenzó a derretirse a lo largo de los bordes interiores de la cúpula del invernadero. Solo un hilo de agua, nada dramático, pero suficiente para golpear el borde del políglas agrietado y gotear hacia los lechos de tierra que se encuentran debajo. Fue la primera vez en años que cualquier parte de Mirk 7 parecía que podría volver a respirar. Miles se secó la frente con el dorso de la manga, dejando una mancha de tierra en su mejilla. Había estado trabajando toda la mañana, limpiando respiraderos obstruidos por el hielo y reconectando las fuentes solares auxiliares al circuito geotérmico. Las reparaciones fueron rudimentarias, los recursos limitados, pero el calor perduró. Por ahora, eso fue una victoria. En el interior, la luz que se filtraba a través de los paneles se reflejaba en mechones blancos de cabello largo. Sarán estaba agachada cerca de una de las camas, presionando cuidadosamente sus dedos en una sección de lomo ablandado. Llevaba las mangas subidas y las manos manchadas por el trabajo. Ariel estaba sentado cerca con las piernas cruzadas, con una olla rota en su regazo llena de piedras lisas que había recogido del corredor de mantenimiento. Los ordenó por color y forma, tarareando en voz baja. Era la primera vez que Miles lo oía tararear. La cúpula no era bonita, todavía no. Estaba oxidado en algunos lugares y su estructura estaba doblada por años de maltrato climático. Pero había algo sagrado en la escena que se desarrollaba allí. Esta madre extraterrestre con tierra bajo las uñas, su hijo trazando patrones en la luz y el verde tenue de una vid que brota a través de la escarcha por primera vez en una década. Sarin levantó la vista y lo sorprendió observándolo. «Ya has hecho esto antes», dijo. «He roto cosas», respondió. «Esta es la primera vez que intento hacer crecer algo». Su expresión no cambió, pero su voz se suavizó. «Eres bueno en eso». Él no respondió, simplemente se acercó a la plataforma central y abrió una de las cajas de almacenamiento de semillas. La mitad del contenido quedó arruinado, degradado por años de sistemas fallidos y una atmósfera enrarecida. Pero había logrado rescatar unas cuantas cepas viables, en su mayoría tubérculos abundantes y cultivos de musgo que prosperaban con poca luz solar. Seren se unió a él. Sus manos rozaron las de él mientras buscaba un paquete. El contacto fue ligero e intencional. Ella levantó una semilla delgada y oscura con estrechas crestas a lo largo de la cáscara. Estas eran parte de las ofrendas del segundo círculo, una cepa de fertilidad cultivada en los templos lunares. ¿Los reconoces?, él preguntó. Se plantaban durante las épocas de bendición. Si el brote alcanzaba su plenitud, era señal de que los soñadores nacerían sanos. Soñadores, hijos. Miles estudió la semilla entre sus dedos. Parecía una buena señal. Después trabajaron codo con codo, en silencio pero presentes. Había algo extrañamente rítmico en plantar. Cavar, colocar, presionar, repetir. Como sintonizar con alguien sin necesidad de hablar. Ariel ofreció sugerencias sobre donde había mejor luz y ellos lo consintieron sin corregir su lógica. Más tarde, de vuelta en el refugio principal, el aire olía ligeramente a tierra, fresco, casi dulce. Ariel se sentó con sus piedras, colocándolas en círculo junto al calentador. Sarán se lavó las manos en el fregadero de la bomba, deteniéndose para quitarse la suciedad de los nudillos. El agua estaba tibia, racionada, pero suficiente. Se la secó con una toalla y se giró hacia donde Miles estaba junto a la consola. «Quiero ayudar más», dijo. «Ya lo estás haciendo. Quiero decir, estructuralmente puedo trabajar construyendo. Sé aislar con restos de fibra y puedo sellar patos. Llevas demasiado tiempo haciendo esto sola». La observó, sin crítica, solo con la calma que ella empezaba a reconocer como propia. «No tienes que demostrar nada», dijo. «No lo intento», respondió ella. «Solo quiero volver a sentirme útil, no solo sobrevivir». Asintió una vez. «Entonces empezaremos mañana con las trampillas de ventilación. Hay que volver a sellarlas».
Su boca se torció, no llegó a sonreír. Puedo hacerlo. Esa noche, después de que Ariel se durmiera en su nido de manta cerca de la estufa, Miles y Sarim permanecieron sentados en el suelo, con la espalda apoyada en la misma viga de acero. Al principio, ninguno habló. La luz del fuego parpadeaba tenuemente, proyectando largas sombras. El silencio entre ellos ya no era hueco. Se sentía completamente reparador. Hoy se sentía diferente, dijo ella finalmente. Él asintió. Así fue. Ariel sonrió sin pestañear. Eso no ha pasado en... Ni siquiera puedo recordarlo. Miles miró al niño dormido. Es fuerte. Es confiado. Eso es más duro que fuerte. Se tocó el borde de la manga. ¿Los extrañas? No preguntó a quién se refería. Todos los días, dijo. Ella dudó. ¿Crees que es posible dejar de llevarlo? Apoyó la cabeza contra la viga, con los ojos fijos en el techo. No, dijo después de una larga pausa. Pero creo que a veces, cuando construimos algo nuevo, algo vivo, sentimos que vale la pena soportar ese peso. Ella permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, sin previo aviso, se movió un poco más cerca, lo suficiente para que su hombro tocara el de él. Un contacto ligero, sin presión, pero ella no se movió y él no se inmutó. Su voz salió tranquila, casi inaudible. Cuando me expulsaron, me dijeron que estaba impuro y espiritualmente deforme. Que ningún niño crezca bajo una madre que no pueda llevarle calor sola. Miles la miró. Has mantenido vivo a ese chico solo con esperanza e instinto, dijo. No hay nada impuro en eso. Ella no respondió, pero se quedó allí, con el hombro contra el de él. Y por primera vez desde que había sido exiliada, se dejó apoyar un poco en el calor de otra persona. El viento volvió a tener dientes. Golpeó las paredes del refugio con pulsos rítmicos, poniendo a prueba su resistencia como si intentara recordar cómo se derrumbaron una vez. La noche anterior había sido tranquila, risas silenciosas, la calidez de una comida compartida, Ariel quedándose dormido a mitad de la frase. Pero ahora el silencio se había roto y algo más frío intentaba volver a colarse. Miles estaba de pie junto a la escotilla, con el traje medio cerrado y la radio sujeta al cuello. La consola detrás de él parpadeó con un pulso de baja frecuencia, una alerta que debería haber permanecido inactiva. Una bengala de señales, de corto alcance, automática, pero inconfundiblemente activa. Serene observaba desde el otro lado de la habitación, envolviendo a... Serene se despertó lentamente, parpadeando ante el tenue resplandor Ariel con más fuerza en un cabestrillo de varias capas. Se aferró a su pecho, medio dormido, sintiendo la tensión más que la amenaza. ¿Estás seguro de que fue el relé? Ella preguntó. Miles asintió con la mandíbula apretada. No es solo una charla sobre medio ambiente. Es una ráfaga de datos en un antiguo bucle de evacuación. Algo activó la torre. Probablemente un rebote desde el último pico solar. Los dedos de Seren se detuvieron a mitad del movimiento. ¿Quién podría estar escuchando? No respondió inmediatamente. En lugar de eso, se inclinó nuevamente sobre la consola y comprobó la caída de la señal. Sus ojos se entrecerraron. ¿Alguien? ¿Una tripulación de carroñeros? ¿Un corsario? Tal vez incluso una vieja patrulla corporativa en busca de derechos de salvamento. Bajó la voz y ellos vinieron aquí. Si creen que hay algo que vale la pena tomar. Sí. Su mirada se encontró con la de ella. No estarán esperando gente, pero si nos encuentran, no hizo falta terminar. Seren ajustó la onda de hiel y se puso más derecha. ¿Qué debemos hacer? Necesito llegar a la torre de retransmisión antes de que se active nuevamente. Si puedo apagarlo manualmente, podría ser capaz de matar el bucle antes de que haga ping a algo de largo alcance. ¿Quieres decir que vas a salir con eso? Ella asintió hacia el aullido que se oía más allá de las puertas selladas. Tengo que hacerlo. Hubo un momento de silencio entre ellos. Entonces no vas solo.
Miles negó con la cabeza. No es seguro, no pregunté si era seguro. Su voz era baja, uniforme, pero aguda, con algo que había vivido enterrado bajo su piel durante años. No puedes dejarme afuera cuando llega el peligro. Abrió la boca y luego vaciló. No se trata de excluirte. Entonces, ¿qué es? Sus hombros se tensaron. Se trata de saber lo que cuesta perder a alguien cuando eres tú el que dice quédate aquí. Yo me encargaré de ello. Ella lo miró fijamente. Luego dio un paso adelante y tomó el traje térmico de repuesto que colgaba junto al casillero. Entonces no lo digas. Se movieron rápidamente después de eso. Miles le entregó un modelo más antiguo de su propio traje, un poco grande, desgastado, pero intacto. Ella lo colocó sobre su ropa, asegurando los sellos del collar mientras se le empacaba 2 kits de campo, uno para interferir la señal y el otro para cortar la línea. Él observó sus movimientos cuidadosamente, notando sin palabras lo firmes que eran sus manos. Ella ya había hecho esto antes, murmuró. Seren lo captó, pero no respondió. Dejaron a Ariel acurrucado en un capullo de calor, con el nodo de emergencia parpadeando suavemente a su lado. Seren se arrodilló a su lado antes de irse y le rozó la mejilla con la mano. Volveremos pronto, pequeña llama, murmuró algo entre sueños, acurrucándose aún más contra la manta. La escotilla exterior se abrió con un siseo presurizado y la tormenta los recibió como si fuera un ser vivo. El viento empujaba sus cuerpos, cortando la tela expuesta. El hielo se abalanzó sobre la pendiente y la visibilidad se redujo a un cono estrecho delante de sus faros. El arnés que los unía permaneció tenso. Una línea de seguridad iba desde la mochila de Miles hasta la cintura de Seren. Caminaron sin hablar, sus botas crujiendo sobre las costras de nieve medio congeladas y las viejas placas de metal enterradas bajo los montones de nieve. La torre de retransmisión se alzaba frente a nosotros, un marco esquelético erizado de sensores oxidados y conductos ennegrecidos por la escarcha. Mientras subían la estrecha escalera de acceso, la baliza parpadeaba sobre ellos, lenta, constante, viva. Serene llegó primero a la plataforma superior, agachándose junto a una unión eléctrica. Miles se unió a ella y abrió el panel de acceso inferior con un chasquido de pernos sellados en frío. En el interior saltaron chispas. Relés en un bucle de pulso dual, dijo por encima del viento. Una fuente está dañada, la otra está fusionada con la memoria de respaldo. No puedo apagarla normalmente, lo que significa que miró hacia arriba. Tengo que quemar toda la placa y provocar una falla grave en ambos circuitos. Su expresión se oscureció. ¿Dañará la estructura? No, hizo una pausa. Pero si el pulso se acorta, puede producirse un arco. Ella cogió la caja de herramientas. Entonces lo haré. No. Los ojos de Seren se encontraron con los de él. No intentes protegerme con viejas culpas. Se puso de pie lentamente. La tensión se extendía por cada parte de él. Eso no es lo que es. Entonces dime qué es. Él miró hacia otro lado, con la voz ronca. He perdido gente porque pensé que podía salvarla yo solo. No lo volveré a hacer. Entonces no lo hagas. Ella le entregó los cortadores aislados. Hazlo conmigo. Después de eso sus manos se movieron juntas. Miles cortó un lado del cable de pulso, manteniendo la pinza firme. Saran tomó el cortador hasta el otro cruce. El viento aullaba a su alrededor, sacudiendo ligeramente la torre bajo sus pies. Ahora, dijo. Las chispas explotaron en una explosión de color azul y naranja. La baliza de arriba parpadeó una vez, 2 veces y luego se apagó. El silencio regresó. No la paz, todavía no, sino el silencio. Se quedaron quietos por un largo momento, recuperando el aliento. Luego, sin hablar, volvieron a bajar de la torre. Cuando llegaron al refugio, el viento había amainado. Lo peor ya había pasado. Dentro, Ariel todavía estaba dormido. Sus pequeñas manos se envolvieron alrededor del borde de la manta como si fuera una promesa. El calentador pulsaba constantemente,
proyectando una luz anaranjada sobre las paredes. Miles se quitó los guantes, haciendo una mueca de dolor mientras flexionaba los dedos, quemados pero funcionales. Seren lo observó. Su voz era apenas un susurro. No tenías por qué dejarme venir. Hice. Él la miró. Has estado caminando a través de tormentas por más tiempo que yo. Ella se acercó más. Confiaste en mí. Te lo has ganado. Sus miradas se cruzaron. Entonces, antes de poder detenerse, extendió la mano lenta y deliberadamente y la colocó sobre la quemada de él. Se estremeció, no de dolor sino de sorpresa. Me quedo, dijo ella. Tragó saliva con dificultad. Lo sé. Y por primera vez desde que puso un pie en este mundo helado, Miles creyó que alguien, podría crecer aquí. El sol nunca salió del todo en Mirk 7, pero esa mañana el cielo se iluminó a un gris más suave. La tormenta había estallado en algún momento de la madrugada, dejando tras de sí una extraña quietud. No era un silencio como el que habitualmente daba la luna, frío y vacío, sino algo más cálido, como si el viento simplemente se hubiera cansado y hubiera dado paso a la respiración. Dentro del refugio, el aire estaba teñido con el olor de tierra húmeda y metal viejo. Pero ya no era el olor de la supervivencia. Era el olor de un lugar donde se vivía en un lugar seguro. Ámbar de las luces de la pared. Ariel estaba acurrucado contra su costado, medio enterrado bajo su nueva manta de retazos, con un pulgar en la boca. Una pequeña piedra redonda brillaba débilmente al lado de su almohada, la que había encontrado afuera y llamado luz del corazón. Ella lo observó por un rato, escuchando su suave respiración, dejando que el consuelo de ese sonido la arraigara completamente en el momento. Entonces sus ojos se movieron hacia la otra figura al otro lado de la habitación. Miles se había quedado dormido en posición vertical en el viejo sillón reclinable, con la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos cruzados sobre el pecho. Parecía alguien que rara vez se permitía ese tipo de descanso, y que esta vez tampoco había tenido esa intención. Su cabello ahora era un poco más largo y caía desordenadamente sobre su frente. Su ropa estaba desgastada, sus manos aún sanaban de la quemadura, pero su rostro parecía pacífico. Se incorporó lentamente, dejando que sus piernas se deslizaran por el borde del colchón. No había ningún mordisco frío bajo sus pies esta mañana. Los pisos estaban calientes. Los respiraderos zumbaban constantemente. El sistema geotérmico, contra todo pronóstico, resistía. Se levantó, con cuidado de no despertar a Uriel, y cruzó la habitación hacia el estante de almacenamiento. El calor en sus músculos se sentía honesto, no forzado por la adrenalina o el hambre, sino ganado. Ahora había pan, cultivado a partir de los cultivos de musgo que ellos habían cultivado con tanto esfuerzo. Había agua que no sabía a metal y mantas que no rayaban. Un ritmo, una vida. Ella no habló hasta que él se movió. Tu cuello te odiará más tarde. Miles parpadeó, gimió suavemente y le dedicó una sonrisa torcida. Ya lo hace. Se sentó, frotándose el costado del cuello con una mano, mientras sus ojos se dirigían hacia la niña dormida y luego de nuevo hacia ella. No había pánico en la mirada, solo una comprobación, solo cuidado. No tenía intención de quedarme dormido, añadió. Lo hiciste. Su voz era tranquila, firme y te sentías lo suficientemente seguro como para dejar que sucediera. Él bajó la mirada y luego sonrió de nuevo, esta vez más pequeña. Eso es nuevo. Caminó hacia la ventana y abrió la lama lo suficiente para dejar entrar la vista. El viento había dejado largas estelas en espiral sobre la nieve del exterior. La cúpula solar sobre el invernadero brillaba bajo una fina capa de hielo. Las cosechas se mantuvieron, dijo. Son abundantes, respondió él, parándose a su lado. Y tercos. Supongo que así crecen las cosas en las lunas muertas. Crecen porque alguien se quedó a cuidarlas. Él la miró por un largo momento y ella no apartó la mirada. Miles, dijo, sí, si alguien viniera ahora,
Si un transporte aterrizara justo afuera de esa puerta y te ofreciera una salida de este lugar, ¿qué dirías? Él no lo dudó. Preguntaría si tienen guantes adicionales. Ella sonrió ante eso. Entonces su voz se suavizó. ¿Pero irías? Se giró nuevamente para mirar por la ventana. No, dijo. Creo que finalmente estoy donde siempre se suponía que debía estar. Ella asintió, luego metió la mano en el bolsillo de su túnica y sacó la vieja tela ceremonial, la primera en la que habían envuelto a Yael. Ahora estaba deshilachada. Los glifos se desvanecieron, pero aún estaban intactos, aún eran suyos. Quiero quemarlo, dijo. Miles parpadeó. Creí que era sagrado. Lo era, pero pertenecía a una versión de mí que creía que su único valor lo decidían otros. Ella lo sostuvo a contraluz. En esto llevé vergüenza, miedo y silencio. No dijo nada, pero no apartó la mirada. Quiero hacer algo nuevo, continuó. Para él, no es una reliquia, sino un comienzo. Se acercó al hogar y encendió la llama más pequeña. La tela se encendió rápidamente y se curvó hasta convertirse en luz con un suave silbido. Lo vieron desaparecer juntos. Esa noche cenaron junto al calentador. Comida sencilla, caldo caliente, puré de raíces, un pequeño brote verde para darle color. Ariel, con los ojos pesados por el sueño, se apoyó en el hombro de Serene y susurró: «Mamá, el fuego suena como si cantara». Ella besó la parte superior de su cabeza. Luego, cuando ya lo habían metido en la cama, Serene y Miles permanecieron cerca de la llama baja. Sin palabras, solo calidez. Finalmente su cabeza encontró su hombro. Su mano buscó la de ella y esta vez no se inmutó. Ella exhaló lentamente. ¿Sabes? Todavía hay una parte de mí que piensa que esto es temporal, que algo lo arrancará. Lo sé, dijo. Pero hay otra parte, añadió. Eso es una maravilla. Quizás esto es lo que pasa cuando dejas de esperar a que gane el frío. Él se movió ligeramente, girándose hacia ella, con su frente apoyada suavemente contra la de ella. No más carreras. Él preguntó. Ella cerró los ojos. No más. Se sentaron así durante un largo rato, frente contra frente, con las manos entrelazadas, escuchando el zumbido del fuego entre ellos. Sin alarmas, sin señales, sin más finales, solo el acto lento y deliberado de quedarse. El invernadero se hizo más fuerte en los días siguientes. Ariel dejó de despertarse con miedo. Dejó de susurrar: «Es seguro», antes de quedarse dormido. En lugar de eso, comenzó a hacer preguntas sobre las estrellas, sobre la construcción, sobre cómo las semillas sabían cómo estirarse hacia la luz. Su risa ahora salía con facilidad, plena y brillante, haciendo eco en las paredes de metal que antes solo contenían silencio. Miles se construyó un juguete de madera a partir de viejos restos de paneles. Sarin le ayudó a decorarlo con tinte vegetal triturado e hilo de su ropa. Cuando Ariel le puso un nombre, Omebug, ninguno de los adultos lo corrigió. En el exterior, Mir X7 sigue siendo lo que siempre ha sido. Frío, distante, olvidado. Pero en el interior, algo había cambiado. No en un instante, sino lentamente, como musgo sobre piedra, como fuego de manos que alguna vez estuvieron demasiado frías para moverse. Y cuando las noches se volvieron más suaves y los vientos ya no parecían advertencias, Sarin estaba acostada en la cama una noche, con su hijo dormido a su lado, y susurró al aire cálido que había entre ellos: «Me quedé», y el silencio respondió. Él también lo hizo. La luz ahora era diferente. Se había vuelto suave, no áspero, no deslumbrante, sino rico con algo que brillaba débilmente a través del vidrio reparado de la cúpula del invernadero. Esparció oro sobre las hileras de plantas en crecimiento, calentando el suelo y penetrando en un suelo que antes se creía estéril. No era la primavera de la tierra, pero era su primavera. Seren se arrodilló junto al cantero, con las manos hundidas en el lomo mientras cosechaba una hilera de raíces de color naranja pálido. Salieron limpios,
llenos y obstinadamente curvados. Sus dedos trabajaban eficientemente y rítmicamente, cepillando la suciedad en los contenedores que estaban a su lado. A su lado había una cesta tejida con tubos de aislamiento triturados y fibras de vid secas, ahora medio llena de frutos de musgo y bulbos de arranque. Llevaba las mangas arremangadas hasta los codos y el cabello recogido holgadamente con una tira de tela teñida. Su piel brillaba bajo la luz. Ella tarareó en voz baja. No es una canción ritual, no es un viejo derecho, es algo más nuevo, algo sin palabras. No muy lejos, Ariel corría descalzo por el corredor central del invernadero, gritando de alegría mientras perseguía un dron flotante que Miles había modificado para que se tambaleara en espirales impredecibles. El largo cabello blanco del niño ondeaba detrás de él como la cola de un cometa y las pecas de sus mejillas brillaban de alegría. Llevaba una túnica que le quedaba un poco grande y estaba manchada con jugo de bayas y tierra. Él lucía radiante. «Mamá», llamó, esquivando una enredadera. «Está volando en la dirección equivocada. Eso es porque reconectaste las alas al revés, pequeña llama», respondió Serene sonriendo. Una risita baja resonó desde el otro lado de la cúpula. Miles emergió de detrás de un andamio, con las mangas arremangadas y una mancha de grasa de motor en una mejilla, sosteniendo un nuevo conducto solar. Parecía completamente satisfecho, mitad científico, mitad granjero, completamente humano. «Te advertí que el dron tomaría conciencia de sí mismo», le gritó a Ariel. «Míralo ahora, ya se revela». El chico se desplomó en el musgo con una risita. «Quiere ser un pájaro. Quiere estrellarse contra los tomates», murmuró Miles, limpiándose las manos en el cinturón. Sirin se levantó lentamente, sacudiéndose las rodillas, y se acercó a él con la cesta en brazos. Asintió hacia la pista solar. «¿Lo tienes funcionando por ahora?» Le quitó la cesta de las manos y miró dentro. «Eso es más que la semana pasada. La Tierra. Nos estamos estabilizando y estamos mejorando en esto. Estamos haciendo más que sobrevivir», dijo. Se quedaron allí un momento, uno al lado del otro, observando a Yel perseguir al dron de nuevo, ahora arrastrándose tras el entre altos helechos y musgo comestible. «Esto solía ser una ruina», dijo en voz baja. Miles la miró. «Ahora es un hogar». Ella se giró hacia él con los ojos brillantes. «Gracias por quedarte». Él negó con la cabeza. «Gracias por hacer que valiera la pena quedarse». Se inclinó y ella lo encontró a mitad de camino. Un beso compartido bajo la luz del sol, simple y seguro. No nuevo, no vacilante, sino arraigado. No notaron que el dron finalmente se desviaba hacia la tomatera. Ariel estalló en carcajadas, cayendo hacia atrás en una maraña de hojas. Cuando llegó la noche, porque la noche seguía llegando incluso en primavera, encendieron la fogata y se sentaron juntos fuera del refugio, envueltos en suaves mantas de hilo, compartiendo pan y estofado, observando cómo las estrellas se inclinaban lentamente sobre la cúpula. Ariel se durmió en el regazo de Sarin, con los dedos entrelazados. De los guantes remendados de Miles, el cuero desgastado se aferraba como un talismán. Permanecieron allí mucho después de que él se durmiera. Solo ellos dos, escuchando el zumbido de los sistemas silenciosos, el viento rozando suavemente la cubierta exterior, el tenue susurro de la vida naciente. Sin alarmas, sin hielo, sin miedo, solo calor. Y el sonido de algo nuevo floreciendo entre ellos. Una vida, una temporada y un hogar que no les sería arrebatado. El fin.